Bueno, pues traemos una proposición no de ley que quiere ayudar a planificar una infraestructura tan necesaria como es un hospital sociosanitario para nuestro Bajo Aragón histórico. El próximo año, como ustedes saben, entrará en funcionamiento el nuevo Hospital de Alcañiz, una infraestructura esperada, necesaria por toda la provincia, que atenderá a los turolenses del Bajo Aragón histórico y a los zaragozanos de la comarca de Bajo Aragón Caspe. El inicio del funcionamiento del nuevo hospital viene acompañado por el cierre del antiguo hospital, que es el que está dando servicio actualmente. De manera que el inmueble quedará sin uso. Es un edificio diseñado para cumplir funciones sanitarias y cuya nueva situación es una oportunidad única para mejorar los servicios sanitarios en Alcañiz y en las comarcas de su sector sanitario. Tenemos un ejemplo en el Hospital de San José en Teruel, que cumple la función de hospital sociosanitaria. Cumple esta función para una población de 80.000 personas de la provincia, quedando fuera de esta cobertura al menos 70.000 personas de la provincia, más las 15.000 que corresponden a los residentes de la comarca del Bajo Aragón Caspe. Es decir, que hay una necesidad objetiva de este servicio sociosanitario que planteamos en esas al menos 85.000 personas, más aquellas de otras zonas de salud que la Consejería pudiese determinar. La cuestión es que para esta población de 85.000 personas que viven en núcleos pequeños, disponer de un servicio como el que planteamos en esta proposición no de ley, un servicio de un lugar cercano, accesible, en el centro de la ciudad de Alcañiz, puede ser un gran servicio. Se trata de complementar el nuevo Hospital General de Alcañiz, que es un hospital de agudos, con un nuevo centro sanitario. Las funciones de ambos centros son distintas, no se pueden confundir. El nuevo Hospital de Alcañiz tendrá 162 camas, respondiendo a una ratio internacional de 3 camas de hospital por cada 1.000 habitantes, es decir, estas 162 camas sale una ratio de 2,1 por cada 1.000 habitantes. Pero ahí, en esa superficie y en esas camas, no está incluido un centro sociosanitario. Ni puede ni debe ser así. Si además nos encontramos con que el edificio que queda en desuso tiene una estructura de hospital, por lo tanto, es fácilmente adaptable a los nuevos requerimientos y podemos entender que estamos ante una oportunidad. Una oportunidad que para la creación de un centro de atención sociosanitario, que ocuparía solamente una parte del inmueble, no todo el edificio actual, y se destinaría a la función de hospital sociosanitario. El sector sanitario de Alcañiz alcanza 7 comarcas, de manera que los pacientes se desplazan desde distancias de hasta 80 kilómetros desde su domicilio hasta el hospital. Esta circunstancia exige más, si cabe, que para ingresos de media y larga duración, para los tratamientos de rehabilitación, así como para la atención sociosanitaria, exista un centro que preste estos servicios. Estamos de acuerdo que el envejecimiento de la población va a ir creciendo, las necesidades de la atención sociosanitaria que debería cubrir el centro que se propone se deben incrementar. En concreto, en el punto 3 de la proposición no de ley se propone que con carácter general el Centro de Atención Sociosanitario de Alcañiz tenga funciones de hospital de media y larga estancia y estará destinado a la atención de pacientes que precisen cuidados sanitarios en general de baja complejidad, crónicos y aquellos derivados desde el hospital de agudos para complementar su tratamiento y rehabilitación, o por tener reducido su grado de independencia funcional para la actividad cotidiana. Se ha pensado como una instalación que mejora y complementa los servicios y funciones que ofrece el nuevo Hospital de Alcañiz, que lógicamente es un hospital general, de manera que, dada esta función de apoyo sociosanitario, pueda existir algún cambio de lo que se plantea en la proposición de ley y por eso la traemos a debate.
es una proposición para planificar y debatir. Por ejemplo, esta mañana me han comunicado que el servicio del 061 estará ya incluido en el nuevo hospital de Alcañiz. Bueno, pues me parece perfecto. Hasta ahora no era así. En lo que conocemos es posible que sea mejor ubicación el hospital, el nuevo hospital, un hospital general, y responde a lo que proponíamos la iniciativa legislativa popular del Movimiento Ciudadano, internalizar el servicio de urgencias del transporte sanitario urgente. Es decir, que donde esté el 061 haya médicos de urgencias. Por lo tanto, la proposición de ley busca dar espacio a la participación social y a la, ya termino, Presidenta, a la participación social y a la participación ciudadana, tanto en la definición de usos y servicios como en la utilización de espacios del nuevo inmueble. Por lo tanto, lo he dicho al principio, esto es una proposición para mejorar las infraestructuras del Bajo Aragón histórico y por eso la traemos aquí a debate, para que la apoyen y maticemos lo que sea necesario. Gracias. Pues gracias a los que han apoyado, a los grupos que han apoyado, pero quien haya visto esta comparecencia, yo creo que es la falta de actitud la que tenemos aquí, la que nos lleva a tener hospitales cada 40 años. El hospital de Teruel se planificó hace 40 años, autovías cada otros 40 años, la de Somport-Sagunto todavía no está construida, un cuartel para la Guardia Civil 20 años, y así seguiría dando ejemplos que nos retratarían a todos, que si la propiedad del edificio, que si la falta de consenso con instituciones. Yo he traído una propuesta para planificar el futuro, no para construir un nuevo hospital, para planificar el futuro con economicidad, con eficiencia y con participación. Aquí el papel lo aguanta todo y lo que pongo aquí se puede cambiar. Lo que he traído aquí es planificar para dentro de un año, que se supone que estará el hospital, la planificación de un edificio que va a cerrarse, que nos van a señalar porque otro edificio en el centro de Alcañiz va a quedar sin uso, y ofreciendo la mano para que todos los actores participen. Esto es lo que hemos traído aquí. No hemos cerrado nada, no hemos traído encorsetado nada, y bueno, yo creo que es la falta de actitud de todos los grupos, me incluyo, Señor la que nos lleva, ya termino, la que nos lleva a esto, porque lo único que se ha traído aquí es un debate para buscar en el futuro una mejor instalación. Y no voy a entrar en lo que se construye en Alcañiz, es un hospital de agudos. El hospital sociosanitario no se construye. Gracias.